¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Nieto. En esta ocasión les vamos a presentar el ensayo virtual de la unidad 3 de cálculo vectorial que corresponde a las funciones vectoriales de una variable real, esperando que cumpla con los requisitos y que sea de su total agrado. Nos veremos más adelante. Muchas gracias. Aquí podemos ver el contenido de la unidad. Unidad 3. Funciones vectoriales de una variable real. Contenido 3.1. Definición de función vectorial de una variable real. 3.2. Graficación de curvas en función del parámetro t. Y 3.3. Derivación de funciones vectoriales y sus propiedades. 3.1. Definición de función vectorial de una variable real. Llamaremos función vectorial de variable real o simplemente función vectorial aquellas con dominio en un subconjunto de R y contradominio en un espacio vectorial de R a la n. De esta manera, una función vectorial f asociada a cada elemento t de un conjunto A de números reales, un único vector f función de t, puesto que f función de t o ft es un punto en el espacio de Rn. Este tiene n coordenadas, las cuales son en general funciones de la variable t. Así podemos describir f función de t o ft es igual a, abrimos paréntesis, x1 de t, x2 de t y xn a la t, así hasta r a la n. Observemos que cada una de los componentes x1t de una función vectorial es una función real de variable real y que las llamadas ecuaciones paramétricas se obtienen precisamente al expresar cada uno de los componentes en función del parámetro. Así pues, las ecuaciones paramétricas definen una función vectorial y viceversa. Una ecuación en dos variables define un lugar geométrico que por lo general y para nuestros propósitos será una curva plana, cuando este lugar geométrico se define mediante ecuaciones paramétricas y pensando que un punto se mueve sobre la curva conforme el parámetro recorre el dominio, tendremos que las ecuaciones paramétricas definirán además el lugar geométrico, el sentido en que la curva es recorrida, el punto de partida, la rapidez con la que se hace el recorrido, qué porción de la curva se considera, variando el dominio, y si la curva es cerrada, cuántas veces se recorre. Una función vectorial de una variable real en el espacio es una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y cuyo rango es un conjunto de vectores del espacio, es decir, es una función del siguiente tipo. Tenemos t de rt igual a ft de i más gt j más ht y k igual a f por ft, gt y ht, donde f, g y h son funciones reales de variable real t llamadas funciones componentes de R. Esta es una definición muy similar a la anterior. Tenemos como nota: si la función vectorial R describe el movimiento de una partícula, el vector rt, ft, gt y ht señalan su posición en el instante t. En estos casos t representa la variable tiempo. Ejemplo 1, tenemos rt es igual a 2 menos 3ti más 2t de j más menos 1 más t de k. Y en el ejemplo 2 tenemos rt que es igual a t 2 menos seno de t y coseno de 3t. Representación gráfica de una función vectorial. Sea la función vectorial rt igual a ft, gt, ht, para cada t y se obtiene un vector rt, que es el vector posición del punto P de ft, gt y ht. Si la función vectorial es continua en i, es decir, sus funciones componentes f, g y h son continuas en i, define una curva c en el espacio formada por los extremos del vector rt, donde t varía de a a b. Y aquí tenemos la gráfica del vector rt y tenemos cómo se representa la curva con los puntos comentados. Entonces la curva C es el conjunto de todos los puntos P, X y Z del espacio del que X igual a FT, Y, GT
Z, HT de la curva C y T es el parámetro. Estas son ecuaciones paramétricas. Cuando se grafica en una curva descrita por una función vectorial RT, cada punto de la misma extremo del vector RT queda determinado por un valor elegido para el parámetro T. Al trazar los puntos resultantes de valores crecientes de T, la curva se va trazando en una dirección específica. En este caso se dice que la curva está orientada positivamente. Aquí tenemos un ejemplo. Sea RT igual a, todo en paréntesis, 3 menos T menos 2 más 2T, 1 más 3T, con T en R. Como R es continua en R, define una curva C en el espacio. Las ecuaciones paramétricas de C son X igual a 3 menos T, Y es igual a menos 2 más 2T, Z es igual a 1 más 3T. Estas son las ecuaciones paramétricas de una recta que contiene el punto P0, 3, punto C, P0 punto origen 3, menos 2, 1, y es paralela al vector U igual a menos punto 1, 2 y 3. (3.2) Graficación de curvas en función del parámetro T. Mientras en un sistema de coordenadas cartesianas tenemos una cuadrilla rectangular de rectas verticales y horizontales que representan los ejes X e Y respectivamente, en un sistema de coordenadas polares se tiene un polo en el centro, el cual es equivalente al origen en el sistema de coordenadas cartesianas, y tenemos muchos círculos concéntricos que tienen su origen en el polo y algunas rectas que pasan por el polo formando algunos diferentes en el mismo. La longitud de estas rectas forma la coordenada radial del sistema, es decir, R, y el ángulo en el cual se tienen con respecto al eje X forma las coordenadas polares del sistema, esto es T, el cual está en radianes. Por lo tanto, el sistema de coordenadas polares está representado por un par de coordenadas tales como RT. Una curva polar solo puede ser graficada en un sistema de coordenadas polares para alcanzar precisión. Trazar una curva polar es muy parecido a trazar una curva cartesiana. Es necesario tomar en cuenta dos técnicas mientras grafica una curva polar. La primera y bastante frecuente es el trazado de los puntos, y la segunda, comprobar la simetría de la curva. La mayor parte de las curvas polares son simétricas en los cuadrantes opuestos y por tanto pueden graficarse completamente solo por simetría. El trazado del punto se realiza de forma similar al del sistema de coordenadas cartesianas. En un sistema de coordenadas cartesianas se calcula la salida de la curva para diferentes valores de X, y en un sistema de coordenadas polares calculamos la salida de la curva para diferentes valores de T. Las salidas son los diferentes valores de R. Aquí tenemos un ejemplo donde X igual a Ft, Y igual a Gt, y tenemos que graficar X igual a T cuadrada menos 4 y Y tiene un valor de T entre 2. Un parámetro T lo vamos a considerar como menos 2, menor o igual que T, menor o igual que 3. Y tenemos como solución, dándole los valores a T, X y Y, tenemos como valor T menos 2 y valor XY sería 0 y menos 1. Cuando tengamos de valor T menos 1, X y Y tendremos menos 3 y menos 1 medio. Cuando tengamos de valor T 0, menos 4 y 0. Cuando tengamos valor T1, X sería menos 3 y Y sería 1 medio. Cuando tengamos valor T2, X va a ser 0 y Y 1. Y cuando tengamos T con valor a 3, X sería 5 y Y vamos a tener como 3 medios. Aquí vemos una función. Vamos a hacer la primera función donde si T es igual a menos 2 nos va a dar que X es igual a menos 2 al cuadrado, menos 4 igual a 4, menos 4 igual a 0 y Y igual a entre 2, menos 2 entre 2 igual a menos 1, son los primeros valores. Ya después vemos la gráfica como queda con los puntos.
Aquí no se ve, se puede ver un poquito, a ver, tenemos cuando el valor de t es menos 2 y lo buscamos, x va a ser x0 y menos 1. Aquí tenemos este punto, ¿verdad? Cuando t es menos 1, tenemos que x es menos 3 y y es menos 1/2, ¿sí? Y así sucesivamente todos los puntos. Aquí está t igual a menos 1. Y así sucesivamente los puntos hasta formar lo que es la curva con nuestros vectores, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Dibuje la curva definida por las ecuaciones paramétricas x igual a t2, y es igual a 1 más 1. Y tenemos la tabla, es muy similar a la anterior, donde t, nuestro parámetro t es igual a 1, y vemos cómo queda la gráfica, siendo valores, cuando tenemos un valor de t igual a 0, nos da, y como x ya tenemos 0,1. Cuando t igual a 1, como tenemos el valor de nuestro vector, que va a ser 1,2. Cuando t igual a 2 tenemos 4,3, y así sucesivamente. Vamos a ver cómo al poner los puntos se va trazando la curva representada por las ecuaciones paramétricas x igual a t 2 y y igual a t más 1. Tenemos como tema 3.3 derivación de funciones vectoriales y sus propiedades. Sea la función vectorial con el vector f de t, entonces diremos que derivada de f, vector f de t, es la derivada de dicha función y se define mediante vector ft igual a límite con incremento de t tiende a 0. Tenemos f que multiplica t más incremento de t menos f de t entre incremento de t o delta t. Para valores cualesquiera de t para los que existe el límite, cuando el límite existe para t igual a, se dice que vector de ft es derivable en t igual a. El teorema nos dice que sea ft una función vectorial y supongamos que sus funciones componentes f, g y h son todas derivables para algún valor de t, entonces vector ft es derivable en ese valor de t y su derivada está dada por, tenemos ahí vector de f, derivada de f de t igual a, abrimos paréntesis, f' o derivada de la función de ft, g' t, h'. Propiedades, tenemos que supongamos que rt y st son funciones vectoriales derivables, que ft es una función escalar también derivable y que c es un escalar cualquiera. Entonces tenemos como primera propiedad la propiedad de adición y sustracción, donde derivada de t, abrimos corchetes, r de t más menos s de t, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos corchetes, igual a r' de t más menos s' de t. Como punto número 2 de producto por un escalar, tenemos derivada de t de cr por t igual a cr' de t. En producto por una función escalar, como número 3, tenemos de t, abrimos corchetes, ft por rt, cerramos paréntesis y corchetes, igual a f' de t por rt más ft por r' de t. En producto por un escalar tenemos como d en dt, abrimos corchetes, rt por st, cerramos corchetes, igual a r' de t por st más rt por s' de t. En la propiedad número 5, producto por vectorial, d en dt, abrimos corchetes, rt por st, cerramos corchetes, es igual a r' de t por st más rt por s' de t.
En el teorema tenemos magnitud de RT es constante si y solo si RT y RT', R' de T son ortogonales para todo T. Y tenemos aquí un ejemplo de hallar la segunda derivada de la función ft igual a logaritmo natural de t1 menos 3t al cuadrado de j más a arcotangente de t por k igual a f' de t es igual a 1 entre t por i menos 6 por tj más 1 entre 1 más t cuadrada por k. Entonces tenemos como segunda derivada f segunda derivada de t es igual a menos 1 entre t cuadrada menos 6j menos 2t entre, abrimos paréntesis por 1 más t al cuadrado por t. Encontrar la función de una partícula a partir de su función velocidad y posición inicial. La velocidad de una partícula que se mueve en el espacio es drt entre dt igual a coseno de t vector i menos seno de tj más k. Encuentra la posición de la partícula en función de t si r0 igual a 2i más k. Resolver el problema de valor inicial que consiste en la ecuación diferencial de r de t entre dt igual a coseno de ti menos seno de tj más k con r por 0 igual a 2 y más k. Al integrar de ambos lados rt igual a cn el seno de t menos coseno de tj más tk más c, y el valor de c lo encontramos a partir de la condición inicial. Seno por 0 por i menos coseno de 0 por j más 0 k más c igual a 2i más k. Por lo tanto, c más j es igual a 2i más k y c es igual a 2i menos j más k. Y tenemos como resultado, por lo tanto, rt es igual a, abrimos paréntesis, seno de t más 2 que multiplica al vector i más, abrimos paréntesis, coseno de t menos 1, cerramos, que multiplica al vector j más t más 1 por vector k o t más 1 k. Interpretación geométrica de la derivada de una función vectorial. Supongamos que rt sea el vector posición del punto P y rt más incremento de t el valor posición del punto Q. Entonces rt más incremento de t menos rt es igual al vector pq. Se puede considerar como un vector secante de la curva C. Si el incremento de t es mayor a 0, el vector 1 entre incremento de t que multiplica r por t más incremento de t menos rt igual a 1 entre incremento de t por el vector pq tiene la misma dirección y sentido que el vector pq. Entonces, cuando el incremento de t tiende a 0, el vector 1 entre incremento de t por el vector pq se aproxima a un vector que está en la recta tangente a la curva C en el punto P. Si incremento de t menor a 0, con un razonamiento similar se llega a la misma conclusión, por lo que el vector R't se le denomina vector tangente a la curva C en el punto P, siempre que R't exista y R't no sea igual a 0. La recta tangente a la curva C en el punto P es la recta que contiene a P y tiene la dirección del vector R't. También se puede considerar el vector tangente unitario t por t igual a R't entre la magnitud de R' por t. Y ahí vemos la figura, como la curva se desarrolla y trazamos ahí los puntos Rt más delta t, como vemos cruza. Y bueno, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.